Bueno, estamos en otra lección más de Prográmelo usted mismo. En esta ocasión vamos a ahondar un poco en la línea de comandos de Linux, que realmente es una herramienta fundamental en la programación, especialmente cuando se hace a bajo nivel, digamos, comparado con el desarrollo en plataformas como MATLAB, Matemática y otras plataformas que te dan todo hecho. Muy bien, en esta ocasión no vamos, sin embargo, a trabajar con comandos convencionales de Linux, tales como ls, cd, cp, mb, ¿cierto? Todos estos comandos mkdir, pwd, que son comandos todos, digamos, bastante convencionales y que es el propio, digamos, del conocimiento básico del sistema operativo. En esta ocasión vamos a concentrarnos en 10 comandos especiales de Linux que probablemente la mayoría no conocen y que le ahorran a uno una cantidad de trabajo impresionante cuando se está trabajando sobre la línea de comandos. Muy bien, ¿cuáles son estos comandos? Entonces comencemos con el primer comando, digamos, de la lista. Este comando es el comando grep. grep. El comando grep es un comando que permite filtrar el contenido de un archivo para extraer de ese archivo solamente lo que nos interesa. Entonces miremos por ejemplo, yo tengo aquí un archivo que se llama stars.csv. Vamos a mirar qué contiene ese archivo. Voy a utilizar para ello el paginador LES que ya habíamos visto en una lección anterior. Y este archivo esencialmente lo que contiene es una lista de 86.000 estrellas. Y entre los campos o de las informaciones que hay en esta lista aparece el nombre propio de la estrella. Pues son 86.000 estrellas, es bastante difícil encontrar cualquiera. Y aquí es donde entonces la magia de grep empieza a hacer lo suyo. grep nos permite filtrar el contenido del archivo para buscar un nombre en particular, ¿cierto? Entonces grep es esencialmente una herramienta de filtro y esto nos permite entonces extraer solamente la información de Sirio, por ejemplo. Otra función muy interesante de grep es la de filtrar o extraer de un archivo lo que no cumpla una condición. O sea, esencialmente grep te permite sacar lo que cumple una condición. Yo le doy, por ejemplo, muéstreme en qué parte está el 2.3, me busca todos los lugares donde aparezca el 2.3. Bueno, en este caso se ve que el símbolo punto significa algo especial para él. Normalmente la manera de resolver esto es escapar el punto utilizando backslash punto y así entonces solamente salen los 2.3. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero es, por ejemplo, que él me muestre el contenido de un archivo pero extrayéndome lo que no cumpla, lo que cumpla una condición? Este es el caso, por ejemplo, de este otro archivo que tengo aquí, este archivo isocrona. Vamos a mirar qué contiene. Bueno, tiene un montón de datos, pero una cosa de la que me doy cuenta inmediatamente cuando reviso el archivo es que el archivo isocrona, cada cierta, digamos, cantidad de líneas, aparecen estas líneas que comienzan con numeral. Estas son líneas muy comunes en archivos de datos y en scripts. Entonces la pregunta es cómo puedo yo usar grep para que el numeral, para extraer de un archivo todo excepto lo que contiene el numeral. Para eso se usa la opción "-b". Entonces si hago grep "-b" isocrona.z0.0152.dat, entonces él me va a entregar todo lo que hay en el archivo excluyendo las líneas con numeral. Para ejemplificar o para mostrarles que efectivamente esto es así, voy a utilizar otro comando muy común en Linux que se llama el comando head, y lo voy a concatenar utilizando esta barra vertical que se llama una tubería. Esta tubería lo que hace es que la salida de este archivo me la redirige a este comando, el comando head, que me da las primeras 5 líneas en este caso de lo que le esté pasando, en este caso la salida. Entonces ahí puedo mirar que al darle head, él solamente me está mostrando líneas que no contienen el carácter numeral. Entonces este es el primer comando. Comando número 2. El segundo comando es un comando también muy interesante que se utiliza para procesar archivos. Se llama el comando cut. El comando cut permite procesar archivos por columnas. Como así que por columnas? Pensemos en lo siguiente.
Miremos por ejemplo el archivo signal.txt. El archivo signal.txt es un archivo que contiene datos, hay dos columnas y las dos columnas están separadas por coma. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para sacar de este archivo, para extraer, para mostrar en pantalla, por ejemplo, solamente los datos de la primera o solamente los datos de la segunda columna? La manera de hacerlo con cut es ejecutar cut -f, f dice cuál es el campo que quiero sacar, f de field, menos f1, pero a continuación yo tengo que indicarle cuál es el carácter que separa cada field. En este caso el carácter que separa cada field es la coma. De esa manera, naturalmente tengo que decirle el nombre del archivo, que en este caso es signal.txt, y de esa manera entonces yo puedo extraer solo la primera columna. También puedo extraer la segunda columna del archivo signal, y ahí está entonces la segunda columna. De esa manera yo podría, por ejemplo, armar un archivo aparte solamente usando estas dos columnas. Muy bien, ¿qué sucede ahora? Sucede ahora que entonces, yo tengo este archivo signal que tiene, digamos, dos columnas, una columna, digamos, que tiene un cierto número y la segunda columna otros números, pero están separados por coma y resulta que en ciertos programas de graficación, por ejemplo, la coma no es recibida como un separador de campos. ¿Qué se hace en ese caso? Entonces, en ese caso, vamos a conocer nuestro tercer programa de la noche. El tercer comando de la noche, perdón, el tercer comando de la noche es el comando awk. El comando awk es un comando también de filtrado de archivos, pero mucho más sofisticado. No alcanzo aquí yo a explicarles la cantidad de cosas que se puede hacer con awk, pero esencialmente lo que hace awk entonces es tomar un archivo como signal.txt y construir con las líneas de ese archivo esencialmente lo que uno quiera. Lo que hay que hacer es decirle a awk con la opción "-f mayúscula" cuál es el separador. A continuación, después de indicar el separador y entre comillas, pueden ser comillas simples o comillas dobles, y entre llaves, se indica qué es lo que uno quiere mostrar en pantallas. Entonces, por ejemplo, hay un constructo muy sencillo que es este. Es que yo le digo awk-f, print versus1 signal txt. Y esto esencialmente lo que hace es, debería ser esencialmente lo mismo que hizo el comando cut. Vamos a mirar. Efectivamente, entonces aquí hay una dependencia de la sintaxis. Estas comillas estas comillas simples son obligatorias. De la misma manera que hice con el cut, puedo utilizar el 2 y solamente me sale la columna número 2. Muy bien, pero ¿qué sucede? Yo quiero que me muestre la columna 1 y la columna 2, pero que me la muestre no separada por coma, sino por espacio. Entonces aquí es donde empieza awk a funcionar de manera muy interesante. Awk recibe un comando parecido al printf del C, en el que yo puedo indicarle de qué manera quiero que me saque la información en el archivo. Entonces, de esta manera yo quiero que me saque los dos campos, que son cadenas de caracteres, eso es lo que significa este porcentaje S, me los saque separados por un espacio en blanco. O yo lo podría separar por otro carácter, por ejemplo, en 2 puntos, miremoslo así, para ver cuál es el resultado. Entonces, efectivamente, él me lo saca separado por 2 puntos. ¿Por qué me faltó? Me faltó, efectivamente, al final, poner un salto de línea. De esta manera, entonces, me los saca ya separados por 2 puntos. Yo podría ya adornar o poner con un poco más sofisticadas. Por ejemplo, yo podría hacer cosas como estas, ¿cierto? Y de esa manera entonces el archivo, la información contenida en el archivo se enriquece de manera, digamos, considerable. También entonces puedo utilizar el espacio en blanco para, digamos, hacer lo que quería finalmente hacer, y era cambiar esa coma por un espacio. Muy bien, ahora bien, yo tengo, digamos, la información ya en pantalla, pero yo quiero generar un archivo con esto. Entonces yo podría generar un signal espacios.txt y de esa manera entonces generar un archivo en donde lo que está antes separado por coma termina separado por espacios. Perfecto, entonces ya llevamos 3 comandos: el comando grep, el comando cut y el comando awk. Vamos para el cuarto comando. Este cuarto comando es un comando bastante útil
yo lo utilizo con muchísima frecuencia para contar cuántos datos hay en un archivo de datos justamente. El comando cut, el comando que vamos a ver se llama el comando wc, que esencialmente significa word count. Entonces yo le digo word count y le digo, por ejemplo, que me muestre el signal. Entonces él me da aquí un conteo de palabras, me está dando un conteo de palabras, de caracteres y de líneas. En este caso, me está identificando el mismo número de líneas que de palabras porque no hay espacios en blanco en el archivo. Y este es el número de caracteres que hay dentro de Signal. Normalmente utilizo el WC para contar el número de líneas. Para eso simplemente utilizo el WC-L. Con eso me da entonces el número de líneas. Otra manera de utilizar WC es utilizarlo en una tubería. Como les contaba hace un momento, las tuberías toman la salida de un comando, por ejemplo en el comando grep-b, que excluye el carácter número, y la salida de esto lo voy a dirigir en tubería al comando wc-l. Entonces inicialmente esto queda aquí, saca todos los caracteres numeral y solamente me está dando los valores, las líneas que no contienen el numeral, y este que aquí cuenta cuántas líneas hay. Comparemos esto con lo que resultaría de hacer esto. Entonces aquí me doy cuenta que efectivamente hay casi 200, 150 líneas más, 150 líneas más solamente con el carácter numeral. WC entonces es un comando bastante útil. Una manera también de contar las líneas es utilizar el comando WC con el comando cat. Entonces, de esta manera, cat signal txt barra vertical WC-L me produce el valor del número de líneas. En este caso no me está funcionando porque estoy en Mac y he descubierto que hay un pequeño problemita con esto. Al ejecutar de esta manera la tubería, pero estoy seguro que en cualquier Linux esta funcionará perfectamente. Muy bien, entonces ya hemos visto el comando grep, el comando cut, el comando awk y en este momento acabamos de ver el comando wc. Vamos entonces por nuestro quinto comando. El quinto comando es un comando poderosísimo que yo espero pues digamos que usemos inclusive en varias lecciones aquí en Realmente usted mismo. El comando que vamos a ver es el comando wget. El comando wget es un comando que permite manipular la web desde la línea de comandos. A ver, ¿de qué manera? Ya que wget, como su nombre lo indica, permite obtener algo desde la web. Entonces aquí tengo una página de internet, en este caso contiene una base de datos de estrellas, una base de datos que hemos utilizado ya en varias lecciones. Y aquí tengo nuestra base de datos, que es este link que de aquí me apunta a la base de datos. Si yo le doy clic sobre el navegador, él me va a mostrar, digamos, o me va a dar la opción de grabarlo. La otra opción para descargarlo desde la línea de comandos es darle botón derecha, copiar la dirección del enlace y pegarla en la línea de comandos. Esto es muy interesante porque entonces de esa manera yo no tengo que meterme al navegador, no tengo que descargar y escoger la carpeta, sino que él automáticamente me pone digamos, el objeto en la carpeta donde yo le digo. wget es otro de esos comandos súper ricos que permiten hacer cantidad de cosas y bueno, esta entrada no me va a dar obviamente para explicar todos los detalles de lo que puede hacer wget. Muy bien, veamos entonces nuestro sexto comando. El sexto comando es el comando file. El comando file es un comando bien interesante que nos permite identificar el tipo de datos que hay contenido dentro de un archivo. Entonces así por ejemplo, al mirar estos archivos, yo le doy file signal.txt, entonces él me dice que este es un archivo de tipo de texto ASCII. ASCII es el sistema de codificación que utiliza la informática para convertir caracteres en unos y ceros. Pero si yo le doy por ejemplo file, este archivo que me acabo de descargar, entonces él me dice que es un archivo de datos comprimidos con gzip, bastante útil en caso de que quisiera buscar por ejemplo un programa para descomprimir. Lo mismo si le doy file por ejemplo tmp, entonces me dice que el objeto es un
directorio. Muy bien, vamos llegando entonces vamos para nuestro séptimo comando. Nuestro séptimo comando es un comando bastante poderoso que yo utilizo con mucha frecuencia cuando estoy, por ejemplo, copiando grandes archivos. Se llama el comando watch. El comando watch es un comando que le permite a usted ejecutar otros comandos de forma periódica. Entonces piensen, por ejemplo, en el comando, no sé si todos conocen el comando date. El comando date te da la fecha, bastante obvio. Si yo ejecuto el comando date utilizando el watch, si yo utilizo el watch, vamos a ver, el watch no está instalado, qué pena, no verifiqué que estuviera instalado. Por suerte tengo abierta mi máquina Linux virtual, de tal manera que puedo mostrarles un poco cómo funciona el comando watch. Entonces si yo le doy watch date, entonces él abre una ventana y lo que vamos a verificar aquí es que cada 2 segundos el comando date se está ejecutando y aquí nos está mostrando un cambio en el segundo. De esa manera entonces si yo hago un copiado de archivos, entonces yo voy a hacer por ejemplo, vamos a tomar un archivo gigante que tenga aquí, por ejemplo vamos a irnos aquí al directorio mnt, y en el directorio mnt tengo un directorio, tengo el directorio mnt no lo tengo montado, vamos a montarlo, listo, vamos a montar, ya está montado y voy a hacer un copiado, voy a abrir en este caso tampoco tengo instalado Screen en este caso, bueno igual puedo abrir aquí una terminal nueva para que vayamos haciendo la verificación. Entonces vamos a mirar cómo funciona nuestro watch. Entonces vamos a crear una nueva terminal, correcto, abrimos una nueva terminal, estamos esperando, aquí está abierta ya, perdón, listo, y lo que voy a hacer entonces es que voy a copiar del directorio mnt backup del mnt storage backup, me voy a traer por ejemplo uno de los digamos grandes archivos que tengo aquí, es este Python Max rudimentos, a este directorio en el que estoy parado. El copiado pues va a durar mucho, pero entonces miren lo que vamos a hacer en la otra terminal. voy a revisar si ya tengo el archivo, si el archivo está apareciendo en el lugar. Claro, el archivo está apareciendo. Si le doy ls-l, entonces al archivo específico él me muestra el tamaño del archivo. Si le doy ls-lh, además me muestra el tamaño del archivo en megabytes. Entonces lo que yo estoy viendo aquí, el tamaño del archivo cambia periódicamente, cambia a medida que va realizando este copiado. Ahora bien, si utilizo watch y escribo entre comillas el comando, entonces esto es lo que va a pasar. Cada 2 segundos él me va a dar un reporte de cómo va el avance del copiado del archivo. Entonces, miren el poder que tiene nuestro comando watch. Bueno, disculpen aquí un poco la falta de preparación en relación si tenía instalado o no. Vamos llegando entonces ya a nuestros últimos 2 archivos y vamos a ver uno muy interesante que se conoce como el comando unique. El comando unique es un comando que le permite a uno coger un archivo y dejarle solamente las líneas que no están repetidas. Coger un archivo y dejar las líneas que no están repetidas. Vamos a ver, digamos, con quién hacemos este ejercicio con el unique. Imaginémonos, por ejemplo, que voy a coger de este archivo, vamos a mirar la columna, vamos a mirar, esta es la columna, escogemos el spectrum, la columna 12, como empieza en 0, entonces la columna 13. Miren lo que vamos a hacer, vale un cut, menos f, columna 13, menos d, coma, y el archivo es stars.csv. Entonces ahí me está mostrando que me está mostrando lo que serían entonces los tipos espectrales. Vamos a decirle aquí que me cuente cuántos encuentra. Tengo el problema entonces del contado. Bueno, igual la idea es ahora vamos a redirigir la salida de este comando a un archivo. Vamos a decirle espectrales, por ejemplo, se va a llamar el archivo de salida. Entonces el archivo de salida solo va a contener los tipos espectrales.
Pero ¿qué sucede? Que es muy común que hayan estrellas con tipos espectrales repetidos. Por ejemplo, esta estrella es G5 y esta estrella es G5. ¿Qué sucede? Miremos entonces, que para que eso es bionic, primero contemos cuánto tiene espectrales. Tiene 86.436, que es el número de estrellas que hay en la base de datos. Ahora miremos qué pasa cuando yo le corro el comando unique sobre el archivo espectrales. Bueno, el comando unique sobre el archivo espectrales, obviamente me produce otra salida, voy a llamarlo espectrales-únicos.txt y vamos a mirar cómo es el archivo espectrales únicos. En el archivo espectrales único lo que descubro, oh my god, me está pasando que está por supuesto, creo que el asunto aquí es que deja solamente hace la comparación entre eh, eh, entre objetos que sean numéricos, en ese caso, digamos, tendría por ejemplo que hacer un archivo, vamos a hacer un archivo aquí que se llame prueba.txt y vamos a poner entonces números 2, 3, 1, 1, 1, 4, 5, 6 y vamos a correr, perdón, control XC y vamos a decirle que me haga un unique de prueba. Entonces, el unique de prueba, no, ya sé qué es lo que pasa, obviamente, disculpen la vergüenza. Lo que hace el unique de prueba primero es que elimina son las repeticiones consecutivas. Miren que en prueba el unique tiene 3 unos seguidos. Entonces en ese caso vamos a hablar de nuestro de otro de nuestros comandos. Este será el comando sort. Nos adelantamos al noveno comando, que es el comando sort. El comando sort toma un archivo y organiza en orden alfabético, en realidad es orden de caracteres, el contenido. Entonces ahora le doy sort espectrales y se lo meto por una tubería a unique. Otra vez tengo el problemita. Voy a darle espectrales ordenado .txt. Cuando le doy, entonces vamos a mirar de nuevo que tiene espectrales txt tiene 87.000. Si le doy espectrales ordenado tiene también 87.000. Ahora unique espectrales ordenado y lo voy a dirigir a espectrales únicos. Vamos a mirar que contiene espectrales únicos. Ya tiene 3616, es decir, sin repetirse hay 3616 tipos espectrales dentro de estos 87.436. Entonces recuerden, los dos comandos anteriores son el comando sort, que me organiza en orden alfabético un archivo, y el comando unique, que elimina las repeticiones consecutivas. De esa manera entonces hemos llegado entonces a nuestro comando noveno. 1, 2, 3. Entonces tenemos el comando grep. Vamos a ver cuántos hemos visto. Hemos visto hasta ahora el comando grep. Hemos visto el comando awk. Hemos visto el comando wget. Hemos visto el comando wget. Hemos visto el comando file. Hemos visto el comando watch. Hemos visto el comando sort y hemos visto el comando unique. En total tenemos 3, 6, 8. Lo que nos está faltando un comando que no he incluido en esta lista, que es el comando, claro, WC 9. Entonces terminamos nuestra lista. Tiene que tener este número mágico de 10 comandos con el comando top. El comando top es un comando muy interesante porque permite, digamos, ver qué procesos se están ejecutando en un determinado momento, cuánta memoria RAM se está utilizando, etc. El comando top es un comando activo parecido al de watch. Aquí vemos en particular dentro del comando top cuál es, por ejemplo, el comando que está utilizando más CPU o el comando que está utilizando más memoria RAM. En este caso estoy en Mac, el ordenamiento no es muy natural, como sucede, por ejemplo, con el mismo comando, pero visto en Linux. Voy a volver a traer la máquina virtual. Wow, yo dejé corriendo este copiado, voy a borrar el archivo, es gigantesco. Y creo que aquí me va a permitir precisamente ver, perfecto, vamos a mirar qué va a pasar cuando yo le diga al Linux otra vez que me lo ponga a copiar.
y cuando ejecute aquí el comando top. Entonces al ejecutar el comando top dentro de Linux, él me va a mostrar qué comandos se están ejecutando en ese momento. Y aquí yo veo, por ejemplo, en términos de utilización de la CPU, que hay el comando cp se está llevando el 6% de la CPU. Mirando esto me puedo dar también cuenta de otras propiedades del sistema, como por ejemplo puedo verificar cuánta memoria hay, en este caso hay 2 GB de memoria en este sistema, cuánta está siendo utilizada, etcétera. Esto es desde la línea de comandos. Una vez estoy en top, para salir le doy el comando Q. Muy bien, pues de esa manera completamos nuestros 10 comandos de Linux que tal vez no conocías.